Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, aquí seguimos más cerca. Gracias por el favor de su sintonía. Saludos particulares a la gente que está con nosotros en nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca, y también especiales para quienes nos siguen desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través de TV Quisqueya, y lo prometimos, lo anunciamos previo a esta pausa. Franklin García Fermín es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En su haber tiene un pedigrí, un currículum bastante amplio. De hecho, fue rector de la Autónoma de Santo Domingo, entre otras funciones. Gracias por acompañarnos. Un placer. Mucho gusto. Hansel. Un abrazo. Anivelka y Marisol Mendoza, vegana de nacimiento, de Cutupú. Mucho gusto. Aquí estamos. Gracias Don Franklin. por aceptar nuestra invitación. Don Franklin, ¿en qué está el proceso de descentralización de MESID? Y se lo pregunto porque toda persona que es profesional pasa por las manos del MESID. Sí. Entonces usted necesita un récord de nota, un certificado de título, y no le hago esta pregunta ni siquiera enfocado en quienes vivimos en Santo Domingo, sí, sino en la muchacha de Loma de Cabrera, en la muchacha de Pedernales, en la muchacha de El Atico de San Juan, que debe necesariamente trasladarse a Santo Domingo a cualquier diligencia en ese sentido. ¿Hay algún plan para que esto cambie, o los muchachos, los profesionales, tendrán que viajar a Santo Domingo a retirar el más mínimo papel y de manera personal? Que así que usted lo tiene. Sí, muy interesante la pregunta. Fíjate, cuando llegamos al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, además de la sede central, la que está en la Máximo Gómez, hay una regional que está en Santiago. Okay. Nosotros de inmediato hicimos un estudio para ver la posibilidad de que se aperturaran otras oficinas regionales. Y ese estudio, tomando en consideración, por supuesto, las posibilidades del ministerio, determinó que vamos a abrir oficina en el este, en La Romana, en el sur, Barahona, y en el nordeste, San Francisco de Macorís. Sí. Entonces, bueno, ustedes saben que hay una política de empleo que se ha manejado con mucho cuidado, con mucho tacto de parte del gobierno y sobre todo del presidente de la República, evitando que las nóminas de las instituciones del Estado se disparen. Y eso la del este está previsto para enero, para el año próximo, en el mes de enero. Ya casi. Y la de Barahona y la de San Francisco, sí. Nosotros esperamos poderla aperturar en marzo. O sea, en el primer trimestre del 22 estarán esas oficinas. Esa oficina. Ya abiertas. El personal, se hizo el levantamiento del personal que va a trabajar, se hizo las entrevistas, la Dirección de Recursos Humanos ya hizo el estudio del personal, ¿verdad? Las capacidades. ¿Y cuánto costará eso al Estado Dominicano, ampliar esos servicios? Son necesarios, pero evidentemente que necesitan recursos para operación. Si mal no recuerdo, fíjate que pero creo que anda cerca de 4 millones. Ok, que no es tanto. Sí, por las 3 oficinas. Profesor, siguiendo la línea de la pregunta de Anivelka, que es un tema que a mí también me preocupa. Y escúchame, y me disculpan que le interrumpa. Entonces, hay también otra medida que estamos trabajando
que se están haciendo los estudios tecnológicos, porque hay muchos servicios que hay que venir personalmente. Personalmente. Que es yo lo he sufrido. Sí, entonces se está preparando el estudio para instalar la tecnología. Cuestión de que la cualquier joven, cualquiera puede pedir, solicitar un servicio y lo puede hacer en línea. Por ejemplo, las becas, las solicitudes de becas es en línea, que nadie tiene que ir. Ya se están haciendo en línea. Sí, siempre hace ya un tiempo se vienen haciendo en línea. O sea, usted no tiene que venir a depositar documentos ni nada de eso, sino que usted sube, entra a la plataforma en línea, usted sube los documentos y si usted cumple, entonces el sistema lo acepta. Profesor Frank, algo así que estamos preparando para ver si a principios del año que viene ya muchos de los servicios pueden ser solicitados vía línea y así evitar también los tumultos que se nos forman en el ministerio, sobre todo en época. Le voy a poner un ejemplo. Ahora que hace unos meses el Ministerio de Educación convocó a concurso. Pues fíjense, eso eran cientos y cientos de personas diario buscando documentos, legalizando documentos. Estamos casi cerrando el año. Disculpa, Hansel, que sé que estás con una pregunta en el tintero, pero estamos casi cerrando el año. ¿Maneja usted las estadísticas de más o menos cuántos servicios en este año que ya casi termina ha dado el MESID? Oh, miles y miles. Yo no tengo, porque no me lo voy a inventar, pero son miles los servicios que ofrece el MESID todos los años. Y este año, eso yo creo que se duplicó. Nosotros tuvimos la necesidad de habilitar espacios, comprar carpas. Sí, eso vimos. Sí, para que la gente... En el parqueo se habilitaron nuevos espacios. Tuvimos que negociar con la universidad APET. Tuvimos que negociar también con la Plaza de la Cultura. Negociar espacio físico. Espacio físico para parqueos, porque realmente los parqueos son limitados allá y muchos de los empleados también tienen que parquearse en otros lugares fuera del MESID, porque no podemos nosotros, los empleados, ocupar todos los parqueos y que el servidor que va a buscar un servicio no encuentre un parqueo. Ahora, cuando los parqueos se llenan, hay un equipo, un personal que está siempre en atención y lo invita a que se ubiquen en una PET o en la Plaza de la Cultura. Profesor Franklin García Fermín, hasta hace poco era frecuente, no sé si lo sigue siendo, el reclamo de becarios internacionales por el tema de que estaban allá a veces hasta varados, no le llegaban los recursos a tiempo, tenían sus familias que interceder y enviarle recursos para pagar algunas materias allá. ¿Cómo ha cambiado eso y cómo la MESID lo ha enfrentado? Sí. ¿Cuál es el resultado que han tenido? Mira, ha mejorado bastante porque, mire, a lo mejor las personas creen que el proceso es algo sencillo, pero es un poco complejo. Depositarle dinero a un estudiante becado en el exterior. Por lo menos al inicio no es tan fácil. Porque mira qué pasa. Primero hay que hacer el proceso, el estudiante que es escogido se llama, tiene que venir al MESID a firmar un contrato, un acuerdo en el área legal, donde él se compromete, porque uno de los compromisos que él asume es que tiene que volver al país. Después nosotros tenemos que habilitarle un espacio en el consulado, el que sea, para poderle conseguir la visa, para que pueda viajar. Es una visa especial que va de estudiante. Después, entonces ese contrato hay que mandarlo a la Contraloría General de la República. Porque se complicó el asunto. Claro. Sí, porque tienen que estar
nosotros no bueno, podemos porque implica pagar. una erogación económica. Eso es, entonces está controlado por la Contraloría General de la República. Después, y siempre ha sido así, como tan complicado. Sí, un poquito complicado, complejo. Mira, después, por los controles que hay, después hay que mandarlo al Banco Central de la República. Okay. Tú dirías, ¿y por qué? Bueno, es que el Banco Central, cuando es divisa, y todo lo que salga de aquí, tiene que estar fiscalizado. Para tener el aval de los depósitos en euros, en dólares. Todo eso tiene que verlo el banco, porque aquí no puede salir $1 legalmente hablando. Claro. Si no está... O sea, eso tiene que tener... Y como una institución pública necesita ese control. Sí, sí. Entonces, los pagos a veces, y sobre todo cuando se inicia. Por eso le pedimos siempre a los alumnos que hagan un esfuercito, la familia, y le dé algo inicial, ¿verdad? Para que no tengan... Quiere decir que las posibilidades de que ese proceso, ese desembolso económico para los estudiantes becados en el exterior, de que prácticamente te vas hoy y ya el 25 tengas tus 400, tus 300, tus 1.000 euros, 700. Lo que sea, eso ya sigue siendo un proceso tortuoso. El primer pago, la primera ya es un poquito, porque hay unos pasos que hay que cumplir. ¿Y qué maneras hay de que eso no se retrase tanto? ¿Qué manera habría? Pero eso es el inicio. Después que ellos reciben su dinero ya, y nosotros se lo mandamos 3, 4 meses, se lo mandamos juntos. Franklin, ministro, mejor dicho, para guardar el respeto. No, tranquila. No, para que usted... Me gusta más que le digan Franklin. Tú y Franklin almorzaban debajo de la mata de mango de la UAS, imagínate, compañero de los Lamentablemente no soy guasdiana. Lamentablemente, claro, eso es así. Sí, yo creo mucho en la calidad del profesional de la UAS. Siempre hemos visto que las instituciones de educación superior son fiscalizadas y vigiladas por ustedes. Sí. ¿Cómo va ese proceso? Este año, aunque ha sido muy atropellado por el tema del COVID-19, se ha dado clases. ¿Cuál es la situación actualmente de los centros universitarios y de altos estudios? Como tú has señalado, el MESI, como rector del sistema de educación superior de la República Dominicana, tiene que no solo trazarle pauta a las universidades del país y a las IES, no solo a las universidades, sino a todas las IES, porque hay institutos de estudios superiores. De educación superior. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros tenemos una función que es fundamental para mantener la calidad y el alto nivel y el cumplimiento de las universidades y de las IES, que es el proceso de evaluación. O sea, nosotros tenemos un viceministerio que se encarga de todo lo que tiene que ver con evaluación y acreditación. Entonces hay un sistema que se llama la evaluación quinquenal. O sea, que es una evaluación que nosotros le tenemos que hacer a las universidades del país y a las instituciones de educación superior, a los institutos, de cada 5 años. Cuando nosotros llegamos en el medio de la pandemia. Claro. Las universidades se acercaron a nosotros y nos pidieron que la evaluación que se estaba llevando a cabo la pospusiéramos, el final, ¿verdad? Es decir, que se prorrogara a mediados de este año, hasta mediados de este año. Estoy hablando de agosto, septiembre, cuando llegamos, ¿verdad? El primer mes. Ellas se acercaron, realmente era muy razonable que se le diera un break, un chance. ¿Cómo se llama? Un chance, una posposición. Y decidimos posponer el proceso hasta mayo. Pero ya lo hemos retomado y puedo decirte que se ha hecho un trabajo extraordinario. Es decir, que el viceministerio que lo dirige uno de los viceministros, el doctor Juan Francisco Viloria, que es un experto en esa materia,
y que prácticamente todo el sistema lo conocen a él, porque ha sido una persona que ha estado muy vinculada a las evaluaciones y acreditaciones de las universidades. Y él ha hecho con su equipo un trabajo extraordinario. Y ahora mismo estamos en proceso de la autoevaluación de 30 universidades. La hemos dividido en grupos, porque no lo podemos hacer todo 50 universidades de un solo. ¿Cuántas tenemos en República Dominicana? 52 universidades. Profesor, y hay unas cuantas que están, sí, mejor dicho, para decirlo las dos, con entidades de educación superior, sí, institutos y lo que universidades. le llamamos las IES, instituciones de educación superior. Exacto. Que ahí están las universidades y Sí. los institutos. Profesor, ¿cómo va el proceso de pasar en esas instituciones de estudios superiores de la virtualización a la presencialidad? En una ocasión usted dijo, y fue reiterativo en señalar, que iban a pedir pruebas de COVID-19, después pruebas de vacunación, tarjeta de vacunación. ¿Cómo se ha ido cumpliendo eso? Bueno, ustedes saben que el COVID llegó a Dominicana en marzo del año pasado, cuando llegó un italiano, Sí. que ustedes recuerdan que fue el primero. Ya le celebramos. Don COVID, Sí. Don COVID. Sí. Bueno, resulta que en ese momento el país se cerró y el mundo. Se paralizó todo. Y entonces hubo que pasar de la presencialidad, que era casi el 100%, para no decir el 100%, a la virtualidad, 100%. 100%, totalmente 100%, Sí. la virtualidad. Yo le puedo poner un ejemplo. Cuando llegó el COVID, la UAS, por ejemplo, que es la universidad más grande del país, que representa más del 40% del sistema, tenía alrededor de 30,000, algo más de 30,000 secciones presenciales. Y Wow, tenía es una locura, en ese momento 300 secciones virtuales. En ese momento, o sea, cuando no se pensaba en COVID. Eso era el paso, de 300 aumentamos a 500 y después a 700. Así es. Bueno, pues resulta que hubo que pasar a la totalidad de todas las secciones, de todas las universidades del país y del mundo. Entonces, eso trajo como consecuencia, por ejemplo, que un grupo de estudiantes, un alto número de estudiantes, desertaron. Distintas razones. Razones financieras, muchos se quedaron sin empleo, jóvenes que trabajaban y estudiaban, se quedaron sin empleo, pues tuvieron que salir del sistema. Eso obligó al presidente de la República, Luis Abinader, cuando llegó ante esa situación de deserción, un 38% de los alumnos universitarios desertaron. Mucho. Sí, un 38%. Wow. Hubo universidad que la deserción fue mínima, sobre todo aquellas universidades de tarifas De clase alta, de clase alta, básicamente. ¿verdad? Que la deserción tuvo por un 5, algo así. Pero Porque era mucho dinero, no Sí. lo iban a dejar perdido. Sí, ahora las universidades de tarifas populares, como le llamamos, la OIM, UTESA, la UAPA, UTECO. Bueno, esas La universidades, misma UAS. la UAS, fue donde mayor deserción hubo. ¿Por qué? Porque a quien más afectó era al que, vamos a decir, al pobre. Pero ¿cuándo volveremos a la presencialidad? No, eso te voy a ahora o lo explicar. inverso un poco. Te voy a explicar. Bueno, recuérdate que un bono estudiantil que el presidente tomó 200 millones de pesos, para esos estudiantes que desertaron, se le dio una ayuda para que pudieran motivarlo a volver. Porque realmente sí hubo, ahí eso ayudó a que la deserción bajara a un 26%. ¿El bono ayudaba o era condicionado a volver?
No, era para que volvieran. O sea, tú volvías y te entregaban tu bono, porque de repente si te entregó tu bono y tú no vuelves. No, porque era para que pudiera pagar la universidad, porque lo que más afectó, dos cosas afectaron o contribuyeron a la deserción. O sea, la pérdida de empleo. Ustedes saben que hay muchos estudiantes universitarios, sobre todo de las universidades privadas de tarifas populares, que la mayoría trabajan. Y pagan su universidad con lo que ganan. Porque la tarifa es popular. Otra es la brecha digital que hay en el país. Eso también afectó mucho, porque no todo el mundo tiene un teléfono inteligente o tiene una no solo laptop, eso, no todo el mundo tiene electricidad. O tiene electricidad o tiene internet. Eso también afectó. Bueno, pero esa ayuda logró que la deserción disminuyera. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos a un nuevo periodo académico, que es el que ya está casi concluyendo, porque concluye ahora en diciembre. Termina este ciclo. ¿Verdad? Este semestre tuvo varias modalidades. Tuvo una parte presencial y una parte virtual, y otra que fue híbrida. ¿Cuál es el sistema híbrido? El sistema híbrido, como INTEC lo tuvo, es que al mismo tiempo hay una parte presencial, es decir, en el aula hay 20 alumnos o 15, y hay otros alumnos que se conectan, que están al mismo tiempo recibiendo la misma materia, la misma hora. Es decir, hay unos que están ahí presencial y hay otros que están virtual. Eso es lo que se llama el sistema híbrido, que se usa mucho en Europa. Aquí no todas las universidades la pueden usar, porque no todas las universidades tienen la tecnología en el aula de poderlo dar en un aula presencial y al mismo tiempo virtual. Sí. No, a lo mejor podrían, porque todo el mundo lo hizo ya virtual, pero tú como profesor lo hacías desde tu casa. Ya en la parte final, porque nos queda apenas un minuto de entrevista, ¿qué usted visualiza entonces para el 22? ¿Que será ya, híbrido? Seguirá siendo o volverá semipresencial. Sí. Semipresencial es decir, que una parte base de las secciones serán presenciales, básicamente la de las prácticas, y otra parte, sobre todo virtuales. Las teóricas, seguirán siendo. ¿Y eso está a la opción de la virtual. Universidad o el MESID me dice? No, nosotros. Usted va virtual, usted va presencial, usted haga el híbrido. No, eso lo discutimos y lo consensuamos. O sea, el MESID convoca normalmente, y así lo hicimos en el pasado reciente, nosotros convocamos a todos los rectores y autoridades y con ellos nos ponemos de acuerdo. Siempre conociendo la realidad de ellos, las posibilidades. Nosotros tratamos de no imponerle en eso para no crear problemas ni ponerlo a ellos en una situación difícil. Ministro, por cierto, ¿cuándo van a comenzar a regular las carreras que están en demasía, que son como la verdolaga? Sí. Mire, así brevísimo, porque sí, es un tema no es tan fácil, porque, pero hay que hacerlo. Y hay que motivarlo. Yo creo que podemos inducir a los estudiantes a ir a carreras que son muy importantes para el país. Nadie estudia biología, profesor. Veterinaria tampoco. Sí, le gusta mucho. Hay que motivarlo a que estudien, porque mira, el que estudia biología a los 4 semestres ya tiene empleo. El que estudia farmacia a lo poco ya tiene empleo. ¿Por qué? Porque no se puede abrir en este país una farmacia sin tener un Entonces le falta como relaciones públicas a esa carrera, a esas carreras. Hay que trabajar. La enfermería, estamos escasos de enfermería. No necesitamos más abogados. Bueno, abogados hay más que gente. Usted abogado. Y yo soy abogado. Y espérenos a lo que faltamos. Así mismo. Doctor Franklin García Fermín, gracias por acompañarnos y darnos estas noticias, sobre todo a la comunidad universitaria. Quedaron algunos temas pendientes. Para la próxima, entonces. Como los niveles de la calidad de la educación superior, que tanto se perturbó o se atrofió con la pandemia. Bajamos. ¿Cómo en qué curso nos quedamos? Mira, realmente
eso todavía no se ha No se- medido. no Se se están ha haciendo medido. estudios, pero Pero sí. afectó, ¿no? De conocer eso. Ahora, debo reconocer, y hay que ser en eso justo, a las universidades, que todas trabajaron Se unidas. fajan. Hubo una gran solidaridad entre las universidades, entre las autoridades, porque fue un momento muy difícil, ustedes lo comprenderán, ¿verdad? Y aquí no hubo una sola universidad que cerrara sus puertas, todas se mantuvieron trabajando y cumpliendo con su deber. Su Hay responsabilidad. países como Estados Unidos donde quebraron muchas universidades. Bueno, Sin embargo, aquí no quebró una. Gracias al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, por estar más cerca en esta noche. Regresamos con más. A nivel carrosario más cerca.